Fernando, Betsy, bienvenidos a esta sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 3. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14, el universo natural. Recuerden, en esta semana estamos revisando los recursos de nuestra tercera unidad, que es sistemas vivos. Y muy importante, la entrega de nuestras actividades integradoras número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. En la sesión pasada de esta semana número 3, abordamos respecto de nuestra actividad integradora número 5 y quedó pendiente darle una revisión a nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. La vamos a abordar el día de hoy. No obstante, si queda alguna duda de algún tema, algún tópico relacionado con nuestra actividad integradora 5, con gusto pueden hacer preguntas, pueden hacer sugerencias. Para ello es importante que tomen directamente el micrófono de esta plataforma y realizar de forma directa las preguntas, observaciones, comentarios, sugerencias. Recuerden que estas sesiones son exclusivamente para ustedes, así es que aprovéchenlas. Por alguna deficiencia técnica que podamos llegar a tener en nuestros dispositivos, también pueden escribirnos por el mensajero de esta plataforma Zoom. Les recuerdo que se está generando un video de la sesión del día de hoy. Ahora bien, este video lo subiré a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes en la sección de comentarios pueden escribir las dudas que se lleguen a presentar. Recuerden que lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual, tanto en esta sesión síncrona como en la sesión asíncrona. Tanto nuestra actividad integradora 5 como la número 6 están muy relacionadas. Y algo importante son los aprendizajes que nosotros debemos de tener con nuestras actividades. Porque en estas hay algo muy importante y debemos de explicar esos tópicos o esos conceptos con nuestras propias palabras para poder tener un alcance de lo que nosotros ya aprendimos respecto de todos esos fenómenos que nos ocurren a diario. Durante esta semana nosotros aprenderemos sobre la relación entre materia y energía, las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos, de, de los organismos que están vivos, o bien vamos a diferenciar, aprender esas características que tienen los seres vivos y que nos separan de esos seres no vivos. Para lo cual es importante que exploremos esos procesos vitales que tienen los seres vivos y muy importante como es su nutrición. En esta semana, dentro de lo que es nuestro propósito general de este módulo número 14, y recordando que es muy importante el pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales, relacionarlos con otras ciencias muy importantes como lo es la biología y lo que es la ecología. Por ello, son importantes las actividades de esta semana y también considero desde mi punto de vista son actividades sencillas, más no simples, son actividades sencillas porque vamos a poder conjugar esa relación entre materia y energía y también vamos a reflexionar sobre cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Recordando nuestro propósito formativo de nuestro módulo 14, que es reconocer las características del pensamiento científico, el cual sustenta a esas ciencias experimentales que hemos visto mucha química, física, estamos adentrándonos con biología, bioquímica, nutrición, ecología y todas estas son ciencias experimentales. Haciendo un análisis de la dinámica de nuestro universo, que ese universo es el lugar donde nosotros vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Mi propio cuerpo es mi propio universo natural, donde ocurren fenómenos naturales y que los podemos describir
gracias a lo que es ese pensamiento científico mediante la aplicación del conocimiento científico que se obtiene mediante las ciencias experimentales. En esta semana ya conocemos la relación entre la estructura de la materia y la interrelación con la energía y sobre todo en lo que son los organismos vivos. ¿Alguien tiene alguna duda en particular acerca de nuestra actividad integradora número 5 o pasamos directamente a nuestra actividad integradora número 6? Muchas gracias, Betsy. Vamos entonces a nuestra actividad integradora número 6. Gracias, Fernando. Nuestra actividad integradora número 6, que ayer dejamos pendiente. Para nuestra actividad integradora número 6, que es la nutrición, vamos a comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de su nutrición. ¿Qué tema más interesante? Sobre todo, ¿qué puede conjugar todos los conocimientos que nosotros ya adquirimos en nuestra semana número 1 y número 2? Y no solamente eso, sino también los conocimientos de todos esos módulos que ya cursamos en prepe en línea. Así es, que para ello, jóvenes, nosotros necesitamos conocer los procesos de nutrición. Recuerden que hay nutrición autótrofa, nutrición heterótrofa, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. Ya sabemos que la materia tiene propiedades, ahora vamos a clasificarla de acuerdo a esos compuestos que nosotros venimos de nuestra semana número 2. Sabemos acerca de los compuestos orgánicos e inorgánicos, pero debemos de condensarlo en las estructuras de los seres vivos. Así es que vamos a hablar sobre bioelementos, biomoléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, pero las más importantes son las orgánicas, ya que conforman nuestra estructura, nos otorgan energía y por ello es importante hacer un énfasis en este tipo de biomoléculas. ¿Qué vamos a entregar? Un documento en un procesador de textos en el cual vamos a explicar los aspectos que nos solicitan sobre la nutrición. Para esta actividad, a diferencia de nuestra actividad integradora número 5, aquí no nos exigen una portada. Como les he venido diciendo en estas semanas, es importante que aunque no nos soliciten o no sea evaluable el que elaboremos o no una portada, por favor, háganla, porque esto hace más formal nuestras entregas. He visto la dedicación que ponen a cada una de sus actividades integradoras. Así es que estos trabajos tan buenos que ustedes están realizando, por favor, inícenos con una portada muy formal, ya que eso hace mucho mejor nuestras entregas, sea o no evaluable. En esta actividad no es evaluable, pero me gustaría ver una portada dentro de sus documentos que suben a la plataforma. ¿Cómo lo vamos a realizar? Hola Esmeralda, muy buena tarde, bienvenida. Usted no se preocupe si se pierde algo, más tarde revisa la grabación. Lo importante es que ya está aquí en esta sesión. ¿Cómo vamos a realizarlo? Vamos a explicar, y muy importante, con nuestras propias palabras, en un párrafo de 5 o 8 renglones, la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y alimentación. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores de acuerdo a la red trófica y vamos a clasificar cada uno de ellos de acuerdo a su nutrición, si son organismos autótrofos o bien si son organismos heterótrofos. Vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Vamos a describir con nuestras propias palabras la función de 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Y vamos a explicar también con nuestras propias palabras, en un párrafo de 5 o 8 renglones, el papel que tiene el anabolismo
y el catabolismo en los procesos de nutrición y sus diferencias. Así es que lo que nosotros explicamos en la sesión del día de ayer va a ser muy útil para nuestra actividad integradora número 6. Una vez que terminemos nuestro documento, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo y la clave de esta actividad, que es M14, S3, AI6. De acuerdo a la nutrición, recordemos, cuando hablábamos de esas funciones vitales, la nutrición es un aspecto muy importante que llevan a cabo todos los seres vivos, puesto que es una función vital. Los organismos, recuerden, nosotros los clasificamos de acuerdo al tipo de célula, como una célula procariota o una célula eucariota. No obstante, también vamos a clasificar de acuerdo a la obtención de energía, como organismos autótrofos y como organismos heterótrofos. Ayer mencionaba, un organismo autótrofo es aquel que es capaz de sintetizar todas las moléculas que necesita a partir de agua. El agua es muy importante, pero no es un nutriente, pero es esencial para la vida. Y de compuestos inorgánicos, los organismos autótrofos pueden sintetizar todas las sustancias que necesitan. ¿Cuál es la fuente de energía que utilizan principalmente, no la única? La luz, ya sea luz solar o luz artificial. Los organismos autótrofos, como tal, podríamos definirlos como organismos que fabrican su propio alimento y de hecho también sus propias estructuras. ¿A partir de qué? De moléculas inorgánicas, por ejemplo, el dióxido de carbono, el agua. Tienen organelos especializados que pueden realizar estas características para poder tomar compuestos inorgánicos y convertirlos a compuestos orgánicos. De aquí, esos compuestos se van a la fabricación de energía o se pueden ir, jóvenes, a su propio mantenimiento celular. El metabolismo que presentan es un metabolismo anabólico a partir de moléculas inorgánicas, es decir, a partir de energía, y moléculas inorgánicas construyen moléculas orgánicas, construyen moléculas más complejas. ¿De dónde pueden obtener su energía? Por ejemplo, las plantas, y absolutamente todas las plantas son organismos autótrofos, y obtienen su energía a partir de la luz, principalmente la luz solar. También existen otras fuentes de energía a partir de reacciones químicas, reacciones oxidativas, de elementos inorgánicos. Todas las plantas, absolutamente todas las plantas son organismos autótrofos. Y existe un grupo muy pequeño de organismos, y estas son bacterias, es muy pequeño. La mayor parte de las bacterias son heterótrofas, pero existen algunas bacterias que son autótrofas. Es un grupo muy reducido y son muy importantes. Generalmente estas se encuentran en lugares muy adversos, se encuentran en lugares muy extremos, lugares de muy alta presión, lugares de muy alta temperatura, lugares muy ácidos, donde prácticamente la vida puede ser muy inhóspita. Este tipo de organismos, particularmente las bacterias, encuentran los mecanismos necesarios para poder sintetizar lo que necesitan, es decir, organismos autótrofos. Por ejemplo, en lugares muy calientes, por ejemplo, en los geysers, estas chimeneas volcánicas que expulsan agua muy caliente, agua con muchos componentes metálicos, inorgánicos, muchos de estos componentes tóxicos. Ahí encuentran la forma de cómo poder, mediante reacciones, aprovechando reacciones químicas, ocurren los procesos de respiración y también de nutrición, ya que es la principal fuente de energía que utilizan para poderlo realizar. De aquí que todas las plantas y algunas bacterias, principalmente bacterias nitrificantes, bacterias oxidantes del hierro, bacterias metanógenas, utilizan estas sustancias químicas para aprovechar las reacciones químicas y obtener de allí esa energía que necesitan
para poder producir todo lo que necesitan. Este tipo de organismos presentan organelos especializados o orgánulos celulares especializados. Sí, por ejemplo, las plantas cuentan con cloroplastos. Dentro de los cloroplastos, en los tilacoides existe una molécula llamada clorofila, que es la encargada de captar esa energía, llevarlo a los órganos especializados para la síntesis de proteínas, para la síntesis de carbohidratos, para la síntesis de ácidos grasos, de ácidos nucleicos a partir de esta obtención de energía. ¿Qué pasa con estas bacterias? Fíjense que hay algunas bacterias autótrofas, les vuelvo a repetir, la mayor parte de las bacterias son heterótrofas. Y dentro de este grupo que son autótrofas, hay algunas bacterias que cuentan con una sustancia análoga a la clorofila, que se llama bacterioclorofila, y que también tiene esa función de poder captar esa energía del medio ambiente para sus procesos metabólicos. A los organismos autótrofos generalmente también también se les llama organismos productores, y esto es muy importante en un momento que veamos la red trófica. Vamos a tener organismos heterótrofos. ¿Qué son esos organismos heterótrofos? En palabras sencillas, son organismos que no pueden sintetizar todos sus componentes o bien que no pueden sintetizar todas las moléculas que se necesitan. Entonces, si no las pueden sintetizar, ¿de dónde las pueden obtener? Pues las pueden obtener, jóvenes, a partir de organismos vivos. Son moléculas ya preformadas. Las obtienen a partir de moléculas que ya están preformadas dentro de otros organismos. Por ejemplo, el ser humano consume bovino, porcino, ovino, caprino, consume peces, consume aves, no solamente eso, consume anfibios, consumimos frutos, consumimos plantas, consumimos tubérculos. Todos esos son seres vivos que ya fabricaron o que contienen esas moléculas que nosotros necesitamos. De aquí también vamos a explicar algo muy importante. Tal vez ustedes en algún momento hayan escuchado acerca de componentes o de nutrientes esenciales. Por ejemplo, hay ácidos grasos esenciales y más adelante lo retomaré. ¿Por qué son esenciales? Porque nosotros no tenemos la capacidad de sintetizarlos. Es por ello que nosotros debemos de consumirlos en los alimentos. Los organismos heterótrofos utilizan un tipo de metabolismo anabólico a partir de moléculas orgánicas que ya están preformadas y que los tomamos como alimentos. El tipo de energía es una energía química a partir de la degradación de esos nutrientes para crear una molécula que es el adenosintrifosfato o ATP, que va a ser la molécula de intercambio de energía entre las células y también entre los tejidos. Eh, los organismos heterótrofos ¿cuentan con orgánulos especializados? No, no cuentan con organelos u orgánulos especializados, a diferencia por ejemplo, que las plantas sí cuentan. Absolutamente todos los animales, la mayor parte de las bacterias, los parásitos, y los hongos, somos organismos heterótrofos. No tenemos la capacidad de sintetizar todo lo que nosotros necesitamos. Para ello, les voy a mencionar algo muy importante respecto de los hongos, porque tienen una función en el ecosistema que es muy importante. De hecho, los hongos son llamados organismos sacrófitos. ¿Qué significa que sean sacrófitos? Eh, Quiere decir que ellos se dedican a degradar toda la materia muerta, y esta es una función muy importante. Lo hacen de una forma lenta, sí, efectivamente, pero degradan toda esa materia para una función que vamos a ver enseguida acerca de la red trófica. Y dentro de la red trófica, los hongos tienen un papel muy discreto, pero también muy importante. Respecto de la red trófica, recuerdo que hace años también le llamábamos cadena alimenticia.
Pero bueno, esta red trófica que en la imagen que les presento en esta diapositiva tiene una forma de pirámide. Y todas las pirámides tienen una base muy ancha y muy importante. Entre más grande sea esta base, pues más altura puede llegar a tener una pirámide. Perdón, si nosotros observamos la base de esta pirámide, de esta red trófica en esta simbolización, ¿qué es lo que nosotros podemos observar en la base de esta? Vemos plantas, vemos árboles, vemos arbustos. Lo que estamos viendo son organismos autótrofos y lo que vemos son organismos productores. Las plantas juegan un papel muy importante dentro de lo que es la red trófica y es la base de la red trófica. Después, en el primer son herbívoros. Estos se alimentan directamente de los productores primarios. Perdón, de los productores primarios, de los, bien, simplemente de los productores. Vemos un nivel superior. En este nivel superior, la fauna que se encuentra es un poco más diversa, pero también vemos una característica que son omnívoros. Pueden comerse a los productores, perdón, a los consumidores primarios, a los herbívoros, y también pueden consumir a lo que son los organismos productores, a las plantas. Y en la parte superior de esta imagen de la red trófica vemos a los depredadores, son los consumidores terciarios. Estos, si nos damos cuenta, pues son carnívoros principalmente. Pero nos damos cuenta de la forma de la pirámide. Empieza a decrecer, tenemos una base muy ancha y cada siguiente nivel es mucho más pequeño. A pesar de que los depredadores o los consumidores primarios, o también en algún momento les llaman carnívoros, porque efectivamente lo son, los vemos en la cima, pero es un grupo muy reducido y también es el grupo más sensible que puede haber dentro de esta red trófica. Cada organismo cumple un papel muy importante en esta. ¿Por qué? Porque existe un intercambio tanto de materia como de energía entre cada uno de estos niveles. Imaginen por un segundo que la base de esta pirámide fuera muy pequeña, pues va a repercutir en los niveles superiores. ¿Por qué? Al verse reducida esta base, los consumidores primarios no van a tener de qué alimentarse y va a disminuir en su número. Y al disminuir en su número afecta a los niveles superiores. Ahora bien, ¿cuál es el caso contrario? Imaginen que la base de esta pirámide aumente exponencialmente, que fuera muy grande. Eso va a provocar directamente que los niveles superiores también aumenten su tamaño. ¿Qué significa esto? Que si aumenta la cantidad de plantas y arbustos, va a aumentar la cantidad de organismos herbívoros porque van a tener una mayor cantidad de alimento, se van a poder reproducir más y más rápido gracias a la abundancia que puede otorgar los organismos productores. Al haber más herbívoros, por supuesto que va a haber también más consumidores secundarios, más omnívoros. Van a tener muchos más presas que cazar y también más alimentos disponibles. ¿Y qué es lo que pasa con el nivel superior, con los consumidores terciarios o estos depredadores? Los niveles van a aumentar, van a poderse reproducir más y esto va a crear un equilibrio. Es un equilibrio muy importante. Imaginen que ninguno de estos niveles aumente, excepto los consumidores primarios, que aumente la cantidad de herbívoros.
¿Eso es positivo para los niveles superiores? Por supuesto que sí, porque al haber un mayor número, también entonces todos los demás tienen una mayor cantidad de presas. Pero también hay algo importante, entre mayor sea el número de consumidores primarios, va a aumentar la demanda hacia los organismos productores. Y si no pueden satisfacer la demanda, entonces tampoco pueden crecer y desarrollarse y aumentar su población. Ahora bien, eh, imaginen que desapareciera el nivel superior, que desaparecieran los consumidores terciarios. Al disminuir los organismos depredadores, pues esto favorece tanto a los consumidores secundarios y consumidores primarios, porque no van a tener quien los limite en cuanto a su crecimiento en población. Van a poderse reproducir más, serán más individuos, pero esto trae un problema hacia los niveles inferiores. Al haber una mayor población, también van a requerir una mayor cantidad de recursos, van a agotar los recursos y al agotar los recursos también va a repercutir directamente entre su nivel. Por ello es muy importante que comprendamos el equilibrio que existe entre cada uno de estos niveles. Van a comentar, quizá ya aprendimos acerca de los organismos productores que soportan a todos los demás niveles y que existen diferentes tipos de consumidores, cada uno especializado respecto del nivel donde se encuentran. Bueno, y en toda esta red trófica, ¿dónde quedan los descomponedores? Los organismos descomponedores se encuentran en todos los niveles. Recuerden que les mencioné una función muy importante de los hongos, que los hongos degradan toda la materia muerta. Si no ocurriera este proceso que hacen los hongos, por ejemplo, el descomponer y el degradar a un animal muerto, un árbol que se cae, el degradar para poder eh, reciclar todos esos nutrientes que conformaban su estructura, no podrían regresar los nutrientes al suelo. Si no regresan los nutrientes al suelo, los organismos productores verían limitado su crecimiento y desarrollo. Así es que juegan un papel muy importante al degradar toda la materia muerta, y regresar nuevamente esos nutrientes al suelo para que puedan cumplir también con los ciclos muy importantes que de forma natural existen. No solamente los hongos participan en esta función como organismos descomponedores, también existen insectos que ayudan a degradar y que también tienen funciones importantes. Por ejemplo, las lombrices de tierra. Las lombrices de tierra también se dedican a degradar lo que es la materia orgánica muerta y además cumplen un papel muy importante. Se desplazan por el suelo. Cuando hacen o cuando se desplazan, empiezan a crear pequeños túbulos y mediante esos túbulos funciona de una forma extraordinaria para poder airear el suelo. Al airear el suelo, esto favorece a las plantas para que se sigan reproduciendo o bien para que sigan existiendo. Es por ello que todo esto juega un papel muy, muy importante. Hay escarabajos que, por ejemplo, también tienen una función descomponedora, o, por ejemplo, las moscas. Las moscas transportan en su cuerpo montones de microorganismos, los cuales también ayudan a descomponer toda esa materia. Así es que
Existen muchos organismos descomponedores, existen organismos productores y sobre todo también existen muchos organismos consumidores. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Cómo funciona la nutrición celular? Es importante que veamos algunas funciones termodinámicas y que analicemos a la célula como un sistema que posee fronteras. ¿Qué son esas fronteras? Es una barrera física que nos aísla del exterior. A las células tienen una frontera en las membranas y es una frontera que permite tanto el intercambio de materia como el intercambio de energía. Ahora, existe un intercambio de materia y energía hacia la célula. Materia respecto de esos nutrientes que se necesitan. ¿Qué tipo de nutrientes necesitan las células? Necesita lípidos, necesita carbohidratos, necesita carbohidratos. ¿Para qué la célula necesita toda esa materia? Para poderla utilizar para su crecimiento y desarrollo en el metabolismo, en la fase anabólica, pero también es muy importante para la creación de energía, para degradar esas moléculas y se pueda obtener energía para poder seguir manteniendo las funciones biológicas. Nosotros, jóvenes, como organismos heterótrofos, necesitamos energía ¿para qué? Para bailar, para cantar, para correr, para estudiar, para trabajar, para absolutamente todo. Incluso cuando nosotros descansamos, también utilizamos energía. Y no basta con, por ejemplo, comer una sola vez, porque vamos degradando, vamos gastando esa energía. Así es que necesitamos alimentarnos continuamente para poder obtener energía. Eh, es muy importante que esta forma de cómo nosotros nos alimentamos también ocurre dentro de ese pequeño sistema o como un sistema que son las células donde ocurre un intercambio de nutrientes para producir energía, pero también para el propio mantenimiento celular. ¿Cómo es que, o por qué son importantes estas biomoléculas que nos permiten generar energía o bien que nos permiten estos procesos anabólicos? Les había comentado el día de ayer. Tenemos una composición química. Algo característico es que todos los organismos vivos poseemos la la misma proporción de estos bioelementos que se encuentran en los organismos vivos, los cuales los que se encuentran en mayor cantidad les vamos a llamar bioelementos primarios como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y aquellos que se encuentran en menor cantidad les vamos a llamar bioelementos secundarios y principalmente son iones como el magnesio, como el calcio, el sodio, el potasio y el anión cloro. Y los que se necesitan en una pequeña
en una pequeña cantidad les vamos a llamar oligoelementos o elementos traza. De aquí que cuando estos bioelementos reaccionan entre ellos mismos, van a formar tanto biomoléculas orgánicas, que nosotros ya sabemos que en la propia estructura tenemos átomos de carbono, y también biomoléculas inorgánicas, como el dióxido de carbono, como el vapor de agua, que son importantes para muchos procesos biológicos. Pero en lo que nos vamos a concentrar principalmente es en esas biomoléculas orgánicas. ¿Por qué? Porque las podemos clasificar de acuerdo a sus funciones y características. No quiero olvidar mencionar respecto de la proporción de estos bioelementos en lo que es en lo que son las propias proporciones. Si nosotros observamos una bacteria diminuta, como puede ser Escherichia coli, y a un enorme elefante, las cantidades de sus componentes, pues, por supuesto que son variables y son distintas, pero la proporción de nutrientes que tiene, o de biomoléculas, o de bioelementos, desde una pequeña bacteria hasta una enorme jirafa, están en la misma proporción, pero no, por supuesto que no en la misma cantidad. De aquí, jóvenes, de biomoléculas inorgánicas de mucha importancia, el agua, sales minerales como el cloruro de calcio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono. Pero en las que nos vamos a enfocar van a ser en las biomoléculas orgánicas. De aquí que las primeras les llamamos carbohidratos. Los carbohidratos, o hidratos de carbono, o azúcares, que también de esa forma les llamamos, están formadas, bueno, son moléculas de alto peso molecular que van a estar formadas por pequeñas moléculas llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. Es indistinto el cómo les nombremos. Los carbohidratos en el ser humano tienen una función muy importante y es otorgarnos energía de forma muy rápida. De aquí que esa energía que nos proporcionan es de hasta 4 kilocalorías por gramo. Para el ser humano, los carbohidratos nos proveen de energía, pero para otros organismos vivos existen carbohidratos que son parte de su estructura, como lo puede ser la celulosa para los arbustos y prácticamente para cualquier planta. La celulosa puede otorgar rigidez y estructura a lo que son hacia los organismos vivos. Las siguientes biomoléculas van a ser los lípidos o grasas. Es, también es indistinto el cómo nosotros les marquemos. De aquí que los lípidos o las grasas también van a ser moléculas de alto peso molecular, pero que van a estar formadas por pequeñas unidades muy similares entre sí, llamadas ácidos grasos. Los lípidos son las moléculas que más energía nos pueden otorgar, ya hasta que nos pueden dar hasta 9 kilojoules por gramo, perdón, 9 kilocalorías por gramo o hasta 37 kilojoules por gramo. Eh, Pero los lípidos tienen también otras funciones muy específicas, por ejemplo, en el cuerpo humano. Los lípidos si bien su primer función y una de sus funciones es otorgar energía, no es la primera. Funcionan como almacén de energía, situándose en el tejido graso. Los lípidos también tienen una función de protección, ya que envuelven nuestros órganos internos y los pueden proteger respecto de golpes. Y otra función muy importante de los lípidos es que funcionan como aislantes. Debajo de nuestra piel, debajo de nuestra epidermis y nuestra subdermis, tenemos una capa de grasa. Esa grasa que tenemos nos ayuda a evitar la la pérdida de calor. Por ello es que tienen un sistema aislante.
Si bien son las moléculas que más energía nos pueden otorgar, esa no es su principal función porque tienen otras funciones dentro de los organismos vivos. Ah, antes de pasar a la siguiente, quiero mencionarles que dentro de esos ácidos grasos, y es posible que ustedes los hayan escuchado, vamos a tener tres. Son tres los principales que les llamamos ácidos grasos esenciales. Son grasas muy importantes. ¿Por qué les llamamos de esta forma? Porque nosotros no podemos sintetizarlos, nosotros no los podemos crear. Así es que se vuelve muy importante el que nosotros los tengamos que consumir dentro de los alimentos para las funciones biológicas que se necesiten cada una de estas biomoléculas. Las siguientes son las proteínas y desde mi óptica, las proteínas son las biomoléculas que más funciones tienen en el organismo y de hecho las más importantes. Las proteínas van a estar hechas de péptidos y a su vez los péptidos van a estar hechos de aminoácidos. Al momento se han identificado más de 400 aminoácidos, pero de esos aminoácidos solamente 20 van a conformar lo que son las estructuras de las proteínas. Dentro de estos aminoácidos, al igual que en los lípidos, van a existir algunos aminoácidos, y de hecho es la mitad o más de acuerdo a nuestra edad. Esos aminoácidos que llamamos aminoácidos esenciales, los llamamos así porque tampoco nosotros los podemos sintetizar. Las proteínas dentro de las funciones que tienen funciones energéticas. Nos pueden otorgar, al igual que los carbohidratos, 4 kilojoules por gramo. También eh, las proteínas tienen funciones de estructura, ya que conforman nuestros huesos. Las proteínas ¿tienen una función protectora? Por supuesto que sí. Primero, desde nuestro sistema inmunológico y además de que nos provee, por ejemplo, de uñas, a los osos de garras y estas están hechas de proteínas, al igual que nuestros huesos. Por supuesto que los huesos están formados de unas células especiales llamadas, perdón, respecto de las proteínas, les mencionaba. Dentro de las funciones que tiene funciones de transporte, tiene funciones energéticas, tiene funciones de protección. Les mencionaba, por ejemplo, los conos de los rinocerontes están hechos de proteínas. Nuestras uñas están hechas de proteínas, nuestro cabello está hecho de proteínas, nuestra piel está hecha de proteínas. Tienen funciones también de movilidad. Gracias a los tejidos conectivos nosotros podemos desplazarnos y nos podemos mover. Las proteínas tienen funciones catalíticas. ¿Qué quiere decir una función catalítica? Quiere decir que funcionan dentro del metabolismo como enzimas. ¿Y qué es una enzima? Es una sustancia biológica que puede acelerar o que puede retrasar una reacción química. Así es que, por ejemplo, para estas proteínas tienen dentro de esas diversas funciones lo que es una función catalítica, una función protectora, una función de transporte, tienen función energética, nos proveen la misma cantidad de energía que los carbohidratos, tienen funciones de desplazamiento, que es muy importante, tienen funciones hormonales. Todas las hormonas son proteínas, al menos en los seres humanos. Y pues dentro de las funciones que tienen nos pueden ayudar muchísimo, además de las funciones catalíticas.
Dentro de los ácidos nucleicos vamos a tener de dos tipos, pero son muy diversos. Los clasificamos en dos. Lo que es el DNA o el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA o ARN, que es el ácido ribonucleico. Estas dos sustancias que acabo de mencionar, bueno, son enzimas particularmente. ¿Qué función tiene y qué relación tiene con las proteínas? Por ejemplo, los ácidos nucleicos es que en el DNA se encuentra químicamente guardada la información de quiénes somos nosotros. Y no solamente eso, sino también qué es lo que nosotros necesitamos. Y sobre todo tiene la información de las proteínas, de la síntesis de proteínas que nosotros necesitamos para nuestro metabolismo, para el transporte, para nuestras hormonas, para nuestros neurotransmisores, el sistema nervioso central. Toda la información se encuentra contenida en el DNA. Para eso existe el otro ácido nucleico, el RNA. El RNA tiene la capacidad de leer esta información química y trasladarse a lo que son los ribosomas, porque en los ribosomas es donde se encuentra son los principales órganos que llevan a cabo la síntesis de la síntesis de nuestras propias proteínas. Al igual, los ácidos nucleicos, al igual que las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, van a estar hechas de pequeñas sustancias llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son importantes, sí, y mucho porque van a conformar cada una de las estructuras del DNA en segmentos específicos a la cual nosotros les vamos a llamar genes. Dentro de estas eh, moléculas que conforman el DNA y el RNA, que es la citosina, la guanina, el uracilo y la timina, se vuelven muy importantes porque a partir de esta está la información para nuestro crecimiento y desarrollo. Finalmente van a decir, bueno, si ya se acabaron las biomoléculas y tienen funciones de transporte, tienen funciones tan solo de... En esta conformación de genes donde el RNA puede leer la información para la síntesis de proteínas, como les mencionaba. En el caso de las vitaminas, no todos los autores tienen. Las vitaminas, no todos los autores las consideran como biomoléculas orgánicas debido a que no porque no sean orgánicas, no porque no sean necesarias, simplemente porque las vitaminas es un conjunto muy diverso de sustancias químicas y este tipo de sustancias no guardan pequeñas estructuras comunes entre todas las vitaminas. Como nosotros vimos, los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos de nucleótidos, pero las vitaminas son muy diversas. Es por ello que algunos autores no las incluyen dentro de las biomoléculas orgánicas, pero por supuesto que reconoce la importancia que éstas tienen. Eh, um, Dentro de las vitaminas juegan un papel muy importante, sobre todo en las proteínas que se llaman enzimas, porque ayudan al metabolismo. La ausencia de vitaminas puede ser muy peligrosa para los organismos, pero también el exceso de estas. Finalmente, tenemos que explicar acerca del metabolismo y el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas en el cual en los organismos vivos les vamos a llamar reacciones biológicas que le permiten a los organismos extraer energía a partir de los nutrientes
Y no solamente eso, sino también tomar esas propias estructuras químicas para nuestro mantenimiento y desarrollo. El catabolismo es esa parte del metabolismo que nos permite obtener energía, energía química, en forma de ATP, del adenosintrifosfato. Generalmente utiliza rutas convergentes y procesos de oxidación. Se dedica a degradar las biomoléculas a partir de los nutrientes que nosotros consumimos en nuestros alimentos. Algunos ejemplos es la glucólisis, las fermentaciones o el ciclo de Krebs. Y la otra parte, el anabolismo, es una parte del metabolismo que nos permite fabricar biomoléculas. ¿Para qué? Porque las necesitamos para nuestra estructura, para crecer, para el mantenimiento celular. Son procesos que consumen esa energía que crea el catabolismo. Se les llama a sus rutas de síntesis rutas divergentes, pero estas características hacen que implique procesos de degradación de energía. Así, nosotros llegamos al final de esta sesión y a la explicación de nuestra actividad integradora número 6. ¿Alguna duda? Ok. ¿Queda alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 5, de nuestra actividad integradora número 6? Fernando, Betsy, Esmeralda, ¿queda alguna duda? Les vuelvo a repetir, estas actividades son sencillas, más no simples. Es importante que nosotros expliquemos con nuestras propias palabras cada uno de los rubros que se nos está solicitando de una forma breve, entre párrafos de 5 o 8 renglones, explicando estos procesos que ocurren de interrelación entre materia y energía en los organismos vivos. Bueno, si no queda alguna otra duda, me despido deseándoles a todos una muy bonita tarde. Recuerden que nuestra plataforma va a estar abierta hasta el día domingo, pero no se esperen a subir sus actividades a la última hora. Recuerden que nuestra plataforma empieza a recibir saturación y por ello se pueden dificultar nuestras entregas. Fernando, perdón, Esmeralda y Betsy, que tengan una excelente tarde. Fernando, creo que usted ya otra vez entregó sus dos actividades de esta semana. Me parece que ya revisé la 4. En fin, muchas gracias por todas sus entregas. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós.